del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, un gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entras al fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida de hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado, yo permaneceré en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis de disfruto y vuestro fruto permanezca, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Bueno, nuevamente bienvenidos a este programa. Gracias por habernos tenido paciencia. Hubo dificultades de salud, pero gracias a Dios, pues hemos vuelto ya un poquitico a la normalidad. Ustedes saben que el camino de Dios, cuando uno quiere predicar la palabra de Dios, no es fácil. Circunstancias, dificultades, inconvenientes. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para estar con ustedes. Vamos a seguir el tema de la revelación, sabiendo que la revelación trabaja dos conceptos fundamentales, como son la misma revelación y la fe. Es decir, que cuando ustedes estudien teología fundamental, se encontrarán con estos dos conceptos. Por un lado, la revelación, que es la automanifestación de Dios por medio de Jesucristo, y la fe, que es la respuesta del hombre a Dios. Vamos a ver entonces la fe cristiana, encuentro del hombre con Dios. Es decir, vamos a conocer y a estudiar qué implica el acto de fe y por qué es importante la fe. Por la revelación, Dios sale al encuentro de los hombres, les habla y los invita a ser amigos suyos. Fijémonos que aquí está dando una definición. La revelación implica un encuentro. Es decir, que cuando hablamos de revelación cristiana, en el fondo estamos hablando de un encuentro. Pero un encuentro donde el que toma la iniciativa es Dios. ¿Y qué hace Dios en ese encuentro? Habla, se comunica por medio de su palabra y invita a todos los hombres a ser amigos suyos. Es decir, que Dios quiere que haya una amistad con Él. Y por eso entonces cuando hacemos oración, en el fondo, la oración verdadera se fundamenta en una amistad. Y la amistad implica una confianza. Y la confianza implica una intimidad. Pero la comunicación no es completa
cuando algo ha sido dicho, sino cuando lo dicho es oído y aceptado por aquel a quien está destinado y cuando hay una respuesta. Si bien es cierto, Dios toma la iniciativa, Dios sale al encuentro, también Dios está esperando que cada uno de nosotros responda. Pero fijémonos las palabras que están en esta frase. Vuelvo a leerla. La comunicación no es completa cuando algo ha sido dicho, sino cuando lo dicho es oído, es escuchado. Es decir, que el verbo escuchar es importante, porque lo que hemos dicho en otros programas, escuchar implica un acto de dejarse compenetrar por la palabra de Dios. Por eso la fe entra por el oído. Y por eso el trabajo del creyente, en primer lugar, es escuchar. Recordemos el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu espíritu. Pero antes de ese amarás dice, escucha Israel, amarás a tu Dios. Es decir, que lo primero es escuchar para poder amar. Y cuando hablamos de escuchar en este contexto, estamos diciendo que escuchar implica dejarse tocar por la palabra en el interior, es decir, en el corazón. Por la fe, el hombre acoge la palabra divina y responde a la invitación generosa. Es decir, que la fe es responderle a Dios. Revelación y fe son conceptos correlativos que se reclaman mutuamente. Es muy importante eso. Son conceptos correlativos. Se implican revelación, fe, fe y revelación. Entonces, cuando hablamos de teología fundamental, tenemos que hablar que la teología fundamental va a profundizar esos dos conceptos correlativos que son la revelación y la fe. Creer no es algo exclusivamente religioso, sino que pertenece al ámbito de la vida cotidiana. Es decir, que el creer hace parte del ser humano, es una dimensión humana. Y por eso uno cree, es decir, deposita la confianza en algo o en alguien. Y coloquemos un ejemplo. Cuando vamos donde el médico, colocamos la confianza en el médico, porque le creemos al médico y hacemos lo que el médico nos dice. El médico nos dice, tienes tensión alta, te tienes que tomar unas pastas. Pues tú vas a hacer lo que el médico está diciendo, porque en el fondo tú le crees al médico. Entonces, el creer es una dimensión inherente al ser humano. Todos los seres humanos creemos en algo o en alguien. Se distinguen fundamentalmente dos formas de conocer, el ver y el creer. Creer, en cambio, significa, según el lenguaje vulgar, un conocimiento al que llego indirectamente por evidencia extrínseca. Solo se puede creer lo que no se ve. Ocurre cuando no puedo conocer y probar por mí mismo una realidad, pero la tomo por verdadera porque hay alguien que me la comunica, hay un testigo que es fidedigno. Volvemos al ejemplo del médico. Yo le creo al médico, yo creo en los estudios del médico, yo me fío en el médico. Aunque yo no conozca propiamente en qué consiste mi enfermedad, pues yo creo en el médico que sí ha estudiado esa enfermedad, la conoce bien y la sabe tratar. En consecuencia, el que cree llega a conocer aquello que cree, no porque sea experimentable o demostrable para él, sino porque lo es para otro de quien se fía. Creer es participar en el conocimiento de alguien que ve. Accedemos a muchas verdades, no por nosotros mismos, sino mediante el testimonio de quien conoce directamente.
Entonces, la fe es una manera de conocer, pero es una manera de conocer que se apoya en el testimonio de los otros. San Agustín dice que sin previo saber no hay fe alguna y que nadie puede creer si no entiende alguna cosa. Creer en sentido estricto es mucho más que opinar o suponer. Es tener incondicionalmente por verdadera una verdad que no se ve, estar completamente convencido de ella. La fe es conocer con certeza lo que no se ve. Es en definitiva saber lo que no hemos visto, porque nos apoyamos plenamente en el testimonio de otro. Creemos algo a alguien. En efecto, tenemos por cierto muchos conocimientos básicos, no porque hayamos visto, sino porque tenemos fe humana. Entonces, está la fe humana y está la fe divina. La fe humana significa creerle a los hombres, a las mujeres, a los profesionales. Y la fe divina significa creerle a Dios. Pero en cierta manera tienen la misma manera de proceder. Es confiar en el testimonio del otro. La fe humana, yo coloco el testimonio en el médico, yo coloco el testimonio en el ingeniero, yo coloco el testimonio en el abogado, porque creo que ellos han estudiado. La fe divina, yo coloco la confianza en Dios, porque sé que Dios me habla a través de su palabra y también me habla a través de la creación. La fe cristiana se plasma sobre la estructura de la fe humana. También en el ámbito sobrenatural hay un ver y un creer. Después de esta vida en el cielo veremos a Dios directamente cara a cara. Es decir que cuando estemos cara a cara con Dios, lo vamos a ver, lo vamos a contemplar y lo vamos a amar. Pero tenemos que empezar desde acá, a desarrollar esa experiencia que la vamos a vivir en plenitud en el cielo. ¿Y cómo lo vivimos acá? Cuando contemplamos al Señor. Cuando lo contemplamos y lo adoramos y lo admiramos en la Eucaristía. Pero mientras estemos en esta tierra, solo podemos creer en Él. Le conocemos por evidencia extrínseca, mediante el testimonio de otro. En algunos ambientes racionalistas, el conocimiento de fe no es apreciado, ya que, como se dice, ver es más que creer. Entonces, fijémonos cómo, si bien es cierto, la fe es una manera de conocer, para algunas personas, la fe es negada. Y sobre todo para el campo del positivismo, que impregnó a muchas ciencias en la primera parte del siglo XX. Sin embargo, a partir del siglo XX, en la mitad del siglo XX, eso empezó a cambiar, porque se dieron cuenta los mismos científicos que el positivismo no agota la manera de conocer la realidad. Es decir, una persona positivista, en el fondo, es un reduccionista. Y recordemos que la realidad es pluriforme, es compleja. Y por eso hoy se apela a una epistemología sistémica, donde se tengan en cuenta varios sistemas y varias metodologías para apropiarse de la realidad. Entonces, en cierta manera, ese racionalismo y ese positivismo ya está quedando rezagado, aunque algunos siguen insistiendo en esa perspectiva que es la única manera de conocer válidamente. Sin embargo, muchos científicos, teólogos y filósofos se han dado cuenta de que si nos quedamos en esa postura, caemos en un reduccionismo. La fe divina hace participar en el conocimiento propio y exclusivo de Dios. Nos pone en contacto con el saber de Dios. Por eso entonces tenemos que pedirle al Señor
aumentanos la fe. Y como le tenemos que pedir al Señor, aumentanos la fe, debemos alimentar la fe, defender la fe y animar nuestra fe para poder ir creciendo en ese conocimiento de las cosas de Dios. Y por eso es importante y necesario la oración. Cuando yo oro, en cierta manera, fortalezco la fe. ¿Por qué? Porque la oración implica un acto de fe, implica creerle a Dios. Tal como en el plano natural, creer es un modo de acceder a una nueva realidad. Esa realidad está constituida por los misterios divinos que nos han sido comunicados a través de la revelación. ¿Qué hace la revelación entonces? Comunica los misterios divinos. Los misterios que por nuestras propias fuerzas no podemos conocer. Ejemplo, yo por mis propias fuerzas no puedo conocer el misterio de la Trinidad. Tengo que apelar a la revelación. Y sin embargo, aunque la revelación me habla, me muestra los indicios del misterio de la Trinidad, yo no puedo acaparar ese misterio y abarcarlo totalmente. Porque recordemos que el misterio de Dios es un misterio infinito y nosotros tenemos una mente finita. Y por suma lógica se entiende, un finito no puede comprender un infinito. ¿Por qué? Porque lo infinito, en este caso, el misterio de Dios, nos sobrepasa. Esta realidad está constituida por los misterios divinos que nos han sido comunicados a través de la revelación. La palabra de Dios se ha hecho humana, es decir, se ha encarnado a nuestra medida, puesto que ha sido pronunciada en un idioma que entendemos, con imágenes y conceptos que nos son familiares. No contradice los conocimientos que hemos alcanzado con nuestras fuerzas naturales. La certeza de la fe sobrenatural se funda sobre la autoridad de Dios mismo. Pero esta autoridad es a su vez objeto de fe, no resulta evidente. Jesucristo es un testigo verdaderamente excepcional y único. No se trata solo de un testigo invisible, se trata de creer que ese testigo realmente es Dios, que me habla. Para poder creer lo que me dice, tengo que creer primero en Él. La fe sobrenatural se diferencia de la fe humana porque su fuente de verdad está por encima del hombre, en el nivel trascendente o divino. Es decir, la fe divina está en Dios. ¿En cuál Dios? En el Dios de Jesucristo. Somos requeridos, por un lado, a aceptar como real y verdadero algo que no es comprobable en modo alguno. Y por el otro, se nos remite a un testigo que no solo nos llega a un encuentro con nosotros de una forma inmediata, sino que exige además un asentimiento tan absoluto e incondicional como no estamos dispuestos a prestar en ningún otro caso. En el conocimiento de Dios, lo que está en juego somos también nosotros mismos, el sentido de nuestro ser humano, el sentido de nuestra vida. Conocer a Dios implica reconocerle como principio y fin del mundo. Y esto lleva a agradecerle y alabarle. Y esa frasecita última es muy importante porque recuerden que en la fiesta de Pascua, la gran fiesta, decimos el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, estamos reconociendo a Dios que ha creado el principio y que es el fin. Y esto, como lo dice el texto, debe llevar a desarrollar una actitud muy importante que en muchas ocasiones la hemos mencionado, agradecerle y alabarle. ¿Qué significa esto para la vida práctica? Significa que si nosotros tenemos fe en el Señor, confianza en el Señor, nuestra actitud debe ser una actitud de acción de gracias
de alabanza, de bendición, de adoración y de glorificación. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y hemos sido creados para amar y para conocer a Dios. Y la única manera de desarrollar ese amor y ese conocimiento en Dios es a través de tener una actitud en nuestro corazón que empieza por el agradecimiento, por la alabanza, por la bendición, por la adoración y por la glorificación. Y aquí, en el fondo, resuenan los santos y las santas, hombres y mujeres de carne y hueso que en su vida entraron por el camino de la alabanza, de la adoración, de la bendición, de la glorificación. Porque esto es para nuestra vida práctica. No solamente es para enriquecer el conocimiento, sino para que verdaderamente cada uno de nosotros tome conciencia de que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para amarlo, para conocerlo, para quererlo y para verdaderamente glorificarlo con nuestra vida. Quien realmente conoce a Dios sabe que se lo debe todo. Y aquí resuena la experiencia de Pablo. Resuena la experiencia de San Agustín, resuena la experiencia de Catalina de Siena, de Santa Teresa de Jesús y de todos los santos. Es bueno leer para ir comprendiendo esta frase el libro de las confesiones de San Agustín, porque San Agustín llega a esa experiencia, reconoce a Dios en su vida como el Señor. El conocimiento de Dios no se alcanza por eso solo con la razón, sino con el corazón, es decir, con la entrega de la persona entera. Y por eso tenemos que conjugar las dos racionalidades. La racionalidad de la razón propia instrumental y la racionalidad del corazón, del corazón. Entonces, no solamente somos meramente seres racionales, también tenemos sentimientos, también tenemos corazón, pero el sentimiento y el corazón tienen una manera de conocer, tienen una lógica propia que hay que saberla conjugar. Cualquier acto plenamente humano se caracteriza por una interacción de la inteligencia y la voluntad. Es decir, que en el acto de fe se conjuga la inteligencia y la voluntad. En el caso de la fe cristiana, el papel de la voluntad es esencial. Por razonable que sea la buena nueva de Jesucristo, no hay nada que me obligue a creerla. Como la inteligencia no llega nunca a la evidencia intrínseca frente a la cual no podría resistirse, la voluntad debe tomar una auténtica decisión. La fe no puede ser sino fruto de nuestra libertad. El hombre puede ser obligado a hacer todo tipo de cosas contra su voluntad, pero solo puede creer si quiere. Cuando Dios habla al hombre, no le hace conocer estados objetivos de cosas, sino que le abre su intimidad y le manifiesta su amor sin límites. Nuestra libertad no solo se expresa en la decisión. Según la filosofía clásica, el decidir es un acto secundario de la voluntad. Su acto principal es el amor. Y hablando del amor en este contexto, recordemos entonces que si queremos crecer en el amor, debemos pedir el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? El don del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante el don del Espíritu Santo? Porque nos ayuda a acrecentar el amor. Y entonces, cuando tengamos el Espíritu Santo en nuestro corazón y seamos conscientes de ese Espíritu Santo en nuestro corazón, pues nuestra vida va a crecer, pero en la dinámica del amor.
El querer creer debe entenderse en el sentido de amar. La voluntad del creyente se orienta hacia la persona del testigo, hacia Cristo. Un cristiano se caracteriza por su relación esencial con Cristo. Es decir, que lo importante de la experiencia cristiana es la relación con Cristo. Ahora bien, la relación con Cristo implica el seguimiento. ¿El seguimiento de quién? El seguimiento de Cristo. ¿Y qué significa el seguimiento de Cristo? Significa reproducir las actitudes fundamentales de Jesús de Nazaret en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora, ¿dónde están esas actitudes fundamentales de Jesucristo? En los evangelios. Y por eso entonces la necesidad de leer, de meditar, de orar y de contemplar los evangelios. Porque cada vez que tú lees, que meditas, que oras, que contemplas los evangelios, estás contemplando las actitudes fundamentales de Jesús de Nazaret que tú y yo, que somos seguidores de Cristo, debemos implantar en nuestro interior. Eso es la lección divina. Por eso la iglesia nos insiste en hacer la lección divina, porque es la manera de conocer a Jesús y sobre todo de conocer los criterios de Jesús y los criterios de su reino. La fe sobrenatural es un saber particularmente personal. Yo sé que Dios es Padre porque lo dice Cristo. La dimensión personal hace que el acto de fe sea siempre misterioso, también como ya hemos visto en el terreno humano. El carácter de misterio se acentúa incomparablemente más aún cuando se trata de la fe sobrenatural. La fe es mucho más que nuestra correspondencia a la revelación. No viene de nosotros, es un don de Dios. Por eso entonces hay que pedirle a Dios la fe. Y debemos decir, Señor, aumentanos la fe. Pero como les dije al principio, la debemos cuidar y la debemos cultivar. Ya saben ustedes que hay pecados que lesionan la fe y que la pueden quitar. No todos los que escuchan la predicación de la fe se convierten a Cristo. Según el testimonio del Nuevo Testamento, hay una acción interior de Dios en el corazón de los que están en el camino hacia la fe. Esta acción inclina y atrae a los hombres hacia lo que escuchan en la predicación exterior. Las insinuaciones divinas se producen en lo más íntimo del ser humano para suscitar una respuesta generosa. Esta acción de Dios eleva y transforma la subjetividad humana para connaturalizarla con la palabra divina. Se trata de una iluminación interior, mediante la cual el conocimiento humano se pone en condiciones de percibir algo que puede alcanzar en virtud de su propia fuerza. La fe abarca al hombre entero, con todos sus interrogantes, deseos, inquietudes y esperanzas. Por eso la importancia de acrecentar la fe y de pedirle al Señor que nos aumente la fe. Ese debe ser un trabajo de todos los días. Señor, aumentanos la fe. Señor, acreciéntanos en la fe. Y obviamente si todos los días cultivamos la fe y acrecentamos la fe y le pedimos a Dios el don de la fe, pues cada día vamos comprendiendo más los misterios de Dios. Jesús no nos invita solamente a conocer una doctrina, que puede ser un peligro, el peligro de quedarnos meramente en el conocimiento doctrinal. Claro, el conocimiento doctrinal es fundamental, es importante, pero es el primer estadio. Hay que trascenderlo y cumplir unos mandamientos. Eso es importante, pero no es lo único. Llama a los cristianos a ser suyos, a confiar en Él y contar con Él. Es decir, que el segundo estadio nos invita a que a hacer de Él, a hacer de Cristo, a confiar en Cristo y a contar
en Cristo, a contar con Cristo. Entonces, fijémonos que no nos podemos quedar solamente en el plano meramente intelectual. Por eso el catecismo de la iglesia, como también lo he dicho en varias ocasiones, está muy bien elaborado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el catecismo de la iglesia, tiene 4 grandes partes y cada parte afecta una dimensión fundamental del ser humano. La primera parte afecta el entendimiento, lo que debemos creer, cuáles son las verdades de la fe. Pero resulta que el ser humano no solamente es inteligencia e entendimiento, también el ser humano tiene otra dimensión muy importante. El ser humano celebra, conmemora, hace memoria. Y como celebra, conmemora y hace memoria, pues el ser humano, y especialmente nosotros los cristianos, vivimos la liturgia. Y en la liturgia vamos a encontrar gestos, signos, símbolos, porque eso hace parte de nuestra vida. Pero no solamente entendemos intelectualmente, hacemos memoria y celebramos, sino también, tercera dimensión, nos relacionamos con Dios, con el prójimo y con la creación. Y la relación puede ser mala, indiferente o buena. Si yo me relaciono mal con Dios, si yo trato mal a Dios, pues en el fondo estoy faltándole a Dios, en el fondo estoy cayendo en un pecado contra Dios. Estoy lesionando la virtud de la religión. Y así podríamos aplicar a las otras relaciones. Si yo soy injusto con el trabajador, estoy quebrantando la justicia. Pero resulta que no solamente nos relacionamos, sino tenemos otra cuarta dimensión muy importante. Tenemos una experiencia de Dios. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen una dimensión religiosa. Es decir, estamos abiertos a la trascendencia. Entonces, fijémonos que eso hay que verlo de una manera integral para poderlo comprender. Cristiano es el que cree en Jesucristo y vive de Él y para Él. En Cristo Dios sale al encuentro de los hombres y en Él tienen los hombres acceso a Dios. Esto es muy importante. Dios sale al encuentro de los hombres ¿por medio de quién? Por medio de Jesús. Por eso, el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Ahora, ese es el trabajo de toda nuestra vida. Ir profundizando en ese conocimiento del Hijo y al conocer al Hijo, conoceremos al Padre. Pero ojo, cuando hablamos del conocimiento, estamos hablando en un terreno experiencial. ¿Por qué? Porque el conocimiento debe implicar todas las dimensiones humanas para poder ir profundizando en ese conocimiento de Dios. Y allí obviamente entran las dos facultades, la inteligencia, la voluntad. Entonces fijémonos que ese conocimiento no solamente es aprender cosas, sino es mucho más que eso. Es conocer una realidad, en este caso el misterio de Dios, con todos mis facultades. Debo implicar la inteligencia, debo implicar la voluntad y obviamente debo implicar la memoria. Por eso Cristo es el centro de la fe cristiana.
el núcleo que irradia su luz en todas las direcciones y señala su lugar a las demás verdades que nos han sido reveladas. Originalmente, pues, el nombre de Jesucristo era una confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Mesías, enviado por Dios, el cumplimiento de la esperanza veterotestamentaria. En él Dios hizo verdad su promesa y envió al Salvador. Eso es muy importante. La plenitud de la revelación se da ¿en quién? En Jesucristo. Y por eso no hay que esperar otras revelaciones. No, ya la revelación está dada y está cerrada en Jesucristo. Pero ojo, el sentido va creciendo, va creciendo. Aunque el contenido ya está cerrado en Cristo, ese sentido de comprensión va creciendo. ¿Por qué? Porque a medida que van avanzando los años, la vida, las experiencias, los estudios, vamos comprendiendo más y más el hecho de la revelación, sin agotar el hecho de la revelación, porque siempre se nos va a escapar, porque detrás de eso está ¿quién? El misterio. Mediante ella, el hombre es introducido en la intimidad divina. Hemos visto en el origen de la fe, hemos visto que en el origen de la fe se halla presente la decisión del hombre y el don gratuito de Dios. Estos dos elementos muy importantes. Por un lado, la libertad, por otro lado, la gracia. O la gracia y la libertad. Fijémonos ese binomio tan importante. Gracia y libertad. Libertad y gracia. La gracia tiende a desplegarse cada vez más hasta el fin de la vida y llegará a su plena consumación en la gloria celeste cuando algún día veamos a Dios tal como realmente es. Entonces, fijémonos la importancia de esto. Vamos a tomar 5 minutos de descanso para este otro capítulo que es muy bonito porque vamos a hablar de dos personajes y cómo esos personajes nos pueden servir a nosotros para nuestra experiencia de fe. Uno de ellos es Abraham y la otra, la Santísima Virgen María y la importancia para nosotros como creyentes. Entonces, en mi reloj son las 10:43, hora colombiana. Entonces, venimos por ahí a las 10:48 para seguir en este segundo capítulo de hoy, que es el capítulo octavo, la fe como proyecto vital. Gracias.
Bueno, entonces volvemos ya para nuestro capítulo octavo, la fe como proyecto vital. Fijémonos en ese título tan interesante, cómo la fe configura un proyecto de vida. Eso es muy importante porque la fe no es una idea, sino es una experiencia que configura un proyecto de vida. Y allí, vuelvo y repito, tenemos la imagen de los santos, cómo los santos han vivido la fe. Y a partir de esa experiencia de fe, han hecho posible un proyecto de vida que se fundamenta en el Dios de Jesucristo. Cristiano es quien cree en Jesucristo. La fe que brota en el encuentro personal con Dios ofrece al creyente una nueva panorámica de su vida y le mueve a realizar una tarea fundamental, seguir las huellas de su Señor. Y eso lo vemos en muchas personas que se han encontrado con el Señor. Y a partir del encuentro con el Señor, han cambiado sus prioridades. Es decir, han cambiado las orientaciones y los criterios que tenían en la vida. Lo vemos, por ejemplo, ya entrando en el campo de los grandes creyentes, en la vida de Pablo, en la vida obviamente de San Agustín, de San Francisco de Asís y de otros más que en un momento de su vida se encontraron con el Señor y a partir de ese encuentro cambiaron su vida. La Biblia nos ofrece el ejemplo de dos personas extraordinarias que muestran cómo se puede avanzar con la ayuda de Dios en el camino de la fe. Ambas se hallan en el inicio de una nueva etapa de la humanidad. La primera de ellas, Abraham, al comienzo de la historia de la revelación y por consiguiente de la fe, y María en la plenitud de los tiempos. Fijémonos que estos dos personajes son fundamentales porque nos ayudan, nos motivan a vivir la fe. El primero de ellos, Abraham. Génesis capítulo 12. Allí encontramos la vocación de Abraham. Y la segunda, que es muy importante para nosotros los cristianos católicos, la figura de María. Sobre todo en el texto Lucas, capítulo primero, 26-38. Allí, en ese texto magnífico, que para mí es una joya, Lucas, capítulo primero, 26-38, se ve esa dinámica, revelación y fe. ¿Por qué? Porque en ese texto, en la primera parte, el que toma la iniciativa es Dios por medio del ángel. Es decir, Dios por medio del ángel llama, interpela, le sale al encuentro a María. Y ya en el final del texto, versículo 38, María responde. ¿Cómo responde María? Desde la fe. Hágase en mí según tu palabra. En ese texto vemos esa dinámica, revelación y fe. Ya habíamos dicho en el capítulo anterior que revelación y fe son términos correlativos, se corresponden, se complementan. El patriarca, hablando ya de Abraham, estaba dispuesto cuando le llegó la llamada divina. Tomado su vida como una imagen, podemos constatar que él mismo había dado los primeros pasos hacia Dios. De alguna manera se había ido preparando para el encuentro con el Señor. Gracias a su gran fe en Dios, Abraham vivió como extranjero y peregrino en tierras desconocidas. Tuvo milagrosamente un hijo, siendo su esposa estéril, e incluso estuvo dispuesto a ofrecer a este hijo en sacrificio. El patriarca vino a ser el padre de todos los creyentes. El valor ejemplar de su fe poderosa
puede resumirse en tres rasgos fundamentales que están ligados estrechamente entre sí. Esta frase es muy importante porque en esta frase nos están mostrando tres rasgos, tres características de la fe. Primer rasgo, la obediencia. La obediencia. Segundo rasgo, la confianza. Y tercer rasgo, la fidelidad, que implica obviamente el abandono en las manos del Señor. Entonces, una fe sólida está cimentada en la obediencia, en la confianza y en la fidelidad que implica el abandono en las manos del Señor. Van a canonizar a Carlos de Foucauld. Y Carlos de Foucauld acuña o coge una oración que ya está en la imitación de Cristo, que es esta: Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, y por todo lo que hagas de mí, yo te doy gracias. Yo la abrevié, la oración es mucho más grande, pero allí en esas frases está lo fundamental. Padre, es decir, Carlos de Foucauld hace un acto de fe, dice: Padre, en tus manos me pongo, confianza, abandono, haz de mí lo que quieras. Eso es lo importante de la fe. Es ese acto de abandono que implica obediencia, implica confianza e implica fidelidad. Y la obediencia presupone escuchar. ¿Qué? La palabra de Dios. Dios pide que el hombre le siga sin comprender algunas veces las razones. La llamada divina que alcanza a Abraham es invitación, ofrecimiento, propuesta y al mismo tiempo un mandato exigente y poco razonable. Con las palabras "sal de tu tierra", Dios manifiesta su deseo de que el patriarca deje todo lo que para cualquier hombre es de importancia: la patria, la parentela y la casa. Abraham es invitado a abandonar lo que apoya y protege su existencia natural y marcharse a tierras extrañas sin entender el porqué de esta actuación. Escucha la llamada y la acepta plenamente. Fijémonos la actitud de Abraham. Escucha la llamada y qué hace después, y la acepta plenamente, que es la misma lógica de María. María, ¿qué hace? Escucha al ángel, interpela al ángel también, y por último, acepta plenamente el llamado de Dios. La fe ciertamente es luz, pero se trata de una luz especial. En cuanto a respuesta a la revelación del misterio de Dios, la luz de la fe incluye la claridad que proviene de la revelación y la oscuridad que caracteriza el misterio. Abraham no ve, se dirige hacia una tierra que no conoce. Sigue a Dios tal como Él quiere y a donde Él ha determinado. Al someter el entendimiento, el patriarca no funda su existencia y futuro sobre sus propios criterios, sino sobre la palabra divina. Y esto es muy importante también para nosotros. No colocar la confianza en nuestros criterios, sino en quién, en el Señor y su palabra. La fe le lleva, en segundo lugar, a una actitud de íntimo abandono en Dios. Esta frasecita me encanta: abandonarse en las manos de Dios. Y esta frase hace parte de la espiritualidad de los Anahui, es decir, de los pequeños, al cual pertenecía María y José. Es decir, que María y José se abandonan en las manos, en la voluntad de ¿quién? De Dios. Abraham sigue con firmeza, estabilidad y perseverancia las indicaciones divinas, incluso en el momento de la prueba más tremenda de su vida, que pone en juego su amor paterno.
Cuando Dios le manda que sacrifique a Isaac, al hijo que le ha nacido según la promesa, el patriarca se dispone a hacerlo realmente. Se mantiene fiel porque sabe, por experiencia propia, que Dios es infinitamente bueno y omnipotente. El que ha dado vida a Isaac, haciendo que naciera de una madre estéril y un padre anciano, puede hacer cualquier otra cosa. Puede hacer lo que parece imposible a los hombres. Puede devolver la vida a Isaac. Abraham cuenta con la fidelidad incondicional de Dios a su alianza. A la plenitud de la revelación que se alcanza en Cristo corresponde también una plenitud en la respuesta de la fe. Esta plenitud se da en María de Nazaret, la madre del Redentor. En el momento decisivo de su vida y la historia de la humanidad, María acoge con plena confianza el anuncio y la promesa que le trae el ángel Gabriel, que está en Lucas capítulo 1, 26-38. Ese texto es muy importante por varias razones. Primero, nos muestra el papel de María en la historia de la salvación. Segundo, nos muestra la dinámica de la revelación y de la fe. Tercero, nos enseña la actitud de María, es decir, cómo María responde a Dios. Y así como María responde a Dios, pues nosotros también estamos llamados a imitar a María para poder responderle a Dios. María, ¿qué dijo? He aquí la esclava del Señor. Pues esa respuesta de María no solamente es de María y para María, es también para nosotros los creyentes. Entonces, ese texto, Lucas capítulo 1, 26-38, nos va a mostrar a María en el papel de la historia de la salvación. Y también nos va a mostrar que es Dios el que ha querido que María haga parte de ese plan de salvación. No es cosa de los católicos, no, es cosa de Dios. Y por eso está en el Evangelio de Lucas. Y por eso entonces cuando un protestante llegue a golpearte a tu casa y te quiera rebatir la figura de María, dile, préstame tu Biblia, es decir, la Biblia del protestante, y busca el pasaje de Lucas, capítulo 1, 26-38. Y van a ver cómo, si obviamente la traducción corresponde a la verdadera traducción, cómo responde María y cómo también es la dinámica de Dios. Esto es importante conocerlo. Abraham cuenta con la fidelidad incondicional de Dios a su alianza. A la plenitud de la revelación que se alcanza en Cristo corresponde también una plenitud en la respuesta de la fe. Esta plenitud se da en María de Nazaret, la madre del Redentor. En el momento decisivo de su vida y de la historia de la humanidad, María acoge con plena confianza el anuncio y la promesa que trae el ángel Gabriel. María vive constantemente disponible para realizar los planes divinos, es decir, para realizar la voz. Su respuesta confiada no se limita al momento de la anunciación. Tras haber acogido a Jesús, deja que su hija configure su vida, sus pensamientos y sentimientos. Le acompaña fielmente durante toda su existencia terrena y hasta la última prueba cuando Cristo muere en la cruz. María hace lo que Dios le pide. Por eso el Papa Juan Pablo II, cuando habla de María, va a resaltar mucho el papel de la fe en María. María, la mujer de fe, la mujer que ha creído. Él va a resaltar mucho ese aspecto. Su fe, la de María, no vacila, ni siquiera en la mayor oscuridad. Confía como Abraham en que Dios cumple su promesa llevándonos por caminos que solo Él conoce. La Madre de Dios nos muestra así que todo es posible al que tiene fe
y que la confianza incondicional en Dios puede incluso trasladar montañas. La Iglesia venera en María la realización más perfecta de la obediencia en la fe. María no fue pasiva, sino receptiva. Estuvo dispuesta a recibir los dones divinos. ¿Qué significa esto? Que María coopera, no solamente recibe el anuncio, sino coopera con su libertad. Vemos en ella que la fe es un saber intrínsecamente operativo. Lleva a cambiar el mundo. Con la gracia de Dios se muestra en obras que son auténticamente liberadoras por uno mismo y para los demás hombres. Y aquí se dijo una cosa muy importante. La fe es un saber intrínsecamente operativo. ¿Por qué? Porque cambia la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de vivir. No es lo mismo, ojo, una persona con fe que una persona sin fe. No es lo mismo. Y ustedes lo han experimentado allá. No es lo mismo cuando uno asume una realidad difícil, dolorosa, problemática, con fe que sin fe. No es lo mismo. La fe, en cierto sentido, es la respuesta a cuando el hombre da esa respuesta, la gracia divina obra una transformación radical en él y le pone en camino directo hacia Dios. Pero para recorrer este camino efectivamente desde el comienzo hasta el final, hasta el cielo, hace falta que el creyente colabore con la gracia. El binomio, ya lo hemos dicho, gracia-libertad. El proceso que se inicia además no solo exige el permanecer juntos, sino también el caminar. El cristiano está invitado a creer en la fe y desarrollarse como persona hasta el fin de su vida. En el encuentro con Cristo, el creyente se acerca a una nueva realidad maravillosa que antes no sospechaba. El creyente llamado a desprenderse de los presupuestos sobre cuya base ha vivido hasta el presente, a superar sus propios criterios, sus esquemas mentales, sus formas de vida y costumbres y atreverse a marchar como Abraham a una tierra desconocida. ¿Qué es lo que se llama la conversión? Y cuando uno ve ciertos autores, ciertos teólogos, ellos hablan de una conversión religiosa, pero que también implica una conversión intelectual. Entonces, fijémonos que la conversión es un cambio de mentalidad que también implica un cambio en la manera de pensar, en la manera de percibir el mundo, en la manera de relacionarme con el otro y con Dios. Por eso la verdadera fe siempre está implicando y reclamando conversión. Y recordemos que la conversión no es puntual, sino es un proceso que implica toda la vida. ¿Por qué? Porque todos los días nos debemos convertir por la gracia del Señor a las cosas del Señor. Y por eso es que a lo largo de la vida, cada uno de nosotros vamos creciendo en la fe, pero también vamos dejando ciertos apoyos, ciertas situaciones, ciertas cosas, porque nos damos cuenta de que solo una es la importante. ¿Cuál? El Señor. Y allí en el fondo resuena, recuerden el pasaje de Marta y María. Marta, Marta, te preocupas de muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. La fe tomada en serio implica un riesgo. La fe es aventura. Significa abandonar antiguas seguridades e implica un cambio radical de antiguos puntos de vista
y modos habituales de conducta. Este abandono conduce a una relación interpersonal más íntima, en la que no solo Dios habla al hombre, sino también el hombre habla a Dios, expresa su fe y su confianza en la oración. La psicología ha puesto de relieve que nuestros actos interiores nos forman y configuran más aún que la situación exterior de nuestra vida. El creyente a su vez quiere conocer y amar cada vez más a Dios. La fe comienza en lo más íntimo del hombre, pero no se queda allí. Según su propia dinámica, tiende a expresarse en obras exteriores que fluyen de ella y configuran toda la vida creyente. Creer es acoger la palabra salvadora de Dios, la palabra que está unida al amor. La vida de fe es una vida de amor con Cristo. La intimidad con el Salvador nos lleva a su imitación. La práctica cristiana, por otro lado, confirma la certeza de la fe. La fe es un acto personal, pero no aislado. Hace que la persona salga de sí misma y entre en la iglesia, que es la gran comunidad de los creyentes. La dimensión eclesial comunitaria de la fe tiene una cierta analogía con el carácter también comunitario de la revelación. El Dios que abre su misterio al hombre es el Dios trino, que vive en eterna comunión y que llama a los hombres a formar también ellos una comunión. Y aquí hay una palabra clave o dos palabras claves. Ya hemos escuchado una, misterio. Estamos ante el misterio, pero hay otra palabra fundamental, comunión. Comunión. Vivir en comunión. ¿Y qué implica vivir en comunión? Implica vivir referidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así como la Santísima Trinidad está en una perfecta comunión, pues nosotros, sus hijos, también debemos estar en esa comunión. Y por eso la Iglesia del Vaticano o la eclesiología que propone el Vaticano II implica vivir la comunión. Fijémonos que en esa eclesiología del Vaticano II que propone la Lumen Gentium hay tres conceptos fundamentales. El misterio de Dios que se revela al pueblo de Dios y el pueblo de Dios que está invitado a vivir en comunión. Allí tenemos entonces tres conceptos fundamentales. Misterio de Dios, misterio, pueblo de Dios y comunión. Y nosotros por nuestra parte, pues estamos llamados a vivir en comunión. Creo significa que la fe es una opción libre, responsable, es intransferible de cada hombre. Creemos expresa que nadie puede creer por sí solo. El hombre no encuentra por sí mismo la revelación de Dios, como si se tratara de un hallazgo que es resultado de su búsqueda individual, sino que la recibe en el seno de la comunidad de los creyentes. Con la metáfora de la iglesia madre, manifestamos que es la iglesia a la que debemos la vida de la gracia y es ella la que nos acoge y alimenta en la fe. Gracias a la fe, nos unimos a los apóstoles y a los padres de la iglesia, a los misioneros y mártires de otros países y continentes, y a los innumerables santos conocidos y desconocidos de todos los siglos. Todos los que creemos somos iglesia. Nadie se ha dado a sí mismo la fe, cada uno la ha recibido de quienes han creído antes que él. La misma dinámica de la fe conduce a transmitirla a otros. En la entraña más profunda del mensaje cristiano se encuentra la llamada a extender el evangelio a todos los hombres. Cada cristiano es llamado a ser testigo de amor y de la misericordia de Dios y a entregar su vida generosamente en servicio a los demás. Y aquí, en esta frase, recuerden ustedes, en el fondo está resonando
el magisterio del Papa Francisco, que nos invita a estar en salida, a tener una actitud misionera. Pero si tenemos la actitud misionera, es porque tenemos una experiencia de fe. Luego, si no hay una verdadera experiencia de fe, pues no podemos tener una actitud misionera y una actitud en clave testimonial. Porque lo más importante de todo lo que estamos diciendo es que la experiencia de fe debe configurar en nuestra vida una vida de testimonio. Al vivir su fe, el cristiano no solo construye su propia existencia, sino que al mismo tiempo edifica la comunidad de los creyentes. Bueno, vamos a hacer otros 3 minuticos. Descanso porque pues el médico me ha dicho mm, que cuando haga las charlas no puedo seguir de seguido, pues seguir de una, sino tengo que parar. Entonces les pido disculpas, pero es para reposar un poquito mi voz por mi estado de salud y como para ir también reposando poco a poco lo que vamos diciendo para entrar en el último capítulo que también es muy importante. Fijémonos que lo que hemos dicho hoy no solamente son ideas y teorías, sino que nos invitan a configurar nuestra vida desde la fe. Entonces, en unos 5 minuticos, son las 11:15 mi reloj, 11:20, volvemos para entrar ya en el último capítulo de este curso. Muchas gracias.
¿Cómo no me confirmaron? Usted no sabe cómo no. Vamos a recordar que ya terminamos para que... Así como te decía, Oh, muy dejarle la interesante. herramienta, le voy a dejar un link donde pueden descargar la herramienta y la pueden instalar en el computador. Como es una herramienta muy intuitiva, no necesitan, las personas necesitan tener una formación muy técnica en el manejo de ella, solo colocar el nombre del producto y ella le arroja toda la seguridad que tiene que tener al caso del producto. Ustedes allá como... Sí, por eso la invitación que le hice al final, de que con la escuela se pueden capacitar en Aquí tengo el teléfono. primeras respuestas de materiales peligrosos, hazmat, que ya es algo más técnico, donde ya se utilizan todos esos equipos en su totalidad, y la línea de control de incendios, manejo de extintores, redes contra incendios Y de Alfonso tiene el teléfono, el micrófono. ¿Con qué intensidad? Depende, porque el curso mínimo es 20 de 40 horas, pero ustedes cuántos son? Más o menos como de 360 horas para bomberos. Y para brigadistas, los 3 cursos son primeros auxilios, que son 120 horas, evacuación y rescate, que son 40 horas. Bueno, vamos a entrar a proseguir. Por favor, apagar los micrófonos. Muy bueno. No, Y los costos. Eso, si quiere, yo se comparto. Pero como son entre hartos, entonces Se dividen. sale como a 50, a 60,000 pesos. La invitación sí, la invitación es que sean grupos grandes Claro, para que cada se divida. sea más, claro, claro. Muy Y bueno. de Alfonso, por favor, silenciar su micrófono. El sector comercial, yo te lo puedo compartir, con él se comunican y ellos vienen acá, nosotros venimos acá y los capacitamos. Acá en la institución Posiqueta, hay prácticas que tocan netamente. Mejor todavía. Netamente allá. Y ahora ¿qué sigue? Pues ya vos terminaste todo tu programa. Por favor, apagan los micrófonos para que puedan colaborar. El NAFTA es tan volátil que tú tienes una gotaca y la sueltas y no alcanzas a llegar al suelo porque No te puedo creer. Y se utiliza. Trate, botemos esto. Trate, botemos esto. ¿Nos podemos? ¿Ya? Bueno, seguimos ya para entrar al último capítulo, los círculos de diálogo, que es muy importante porque allí vamos a ver cómo la iglesia se relaciona obviamente con otras religiones. Jesucristo ha enviado a sus seguidores a todos los rincones de la tierra para llevar la buena nueva de la salvación a todas las naciones, y pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijémonos que ese es el mandamiento misionero. ¿Cuál es el mandamiento misionero? Ir a todas las partes, predicar, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que la iglesia tiene una dimensión misionera. No se puede quedar callada. Lo contrario, tiene que predicar, tiene que anunciar que Cristo es el Señor y tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso le corresponde a todos los cristianos. El término ecumenismo viene de la palabra griega oikos, que los cristianos han empleado para designar a la iglesia. Hace referencia a los que pertenecen a la casa de Cristo y fomenta su unidad. No solo los católicos son cristianos, sino todos los que han sido válidamente bautizados, los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Allí entra obviamente tanto la iglesia ortodoxa como la iglesia protestante y obviamente nosotros los católicos y todos los que hayan sido o reconozcan la confesión de Cristo es el Señor. Es a través del sacramento del bautismo como una persona se incorpora a Cristo y entra formalmente en su casa. El Vaticano II ha subrayado solemnemente que la única iglesia de Cristo subsiste en la iglesia católica. No dice que es la iglesia católica.
para dejar espacio a la realidad eclesial de las otras comunidades cristianas. La Iglesia de Cristo está realizada en su plenitud en esa y en parte también en las otras iglesias cristianas, en las que se encuentran también elementos de verdad y bondad. La Iglesia Católica ciertamente siempre ha procurado ser una buena madre para sus hijos, los cuida, enseñaba, defendía y vigilaba sobre ellos, los separaba de todo lo que podría dañarles. Hoy, muy conscientemente, procura ser una madre buena para toda la gran familia, para los hijos cercanos y para los que se han separado. Busca su amistad, trata de comprenderlos, es capaz incluso de admirar sus bienes y está dispuesta a renovar la propia casa. La unidad de los cristianos es fuente eficaz de evangelización. La labor ecuménica, por tanto, es de suma importancia para la labor misionera. Esto es muy importante porque el ecumenismo no es que se le ocurrió al Papa Francisco, sino ya la Iglesia, desde el Vaticano II y mucho antes, ha estado en aras de buscar la unidad con las otras iglesias. Y la tarea ecuménica es fundamental. Luchar por la unidad. Otro ámbito para el diálogo constituye la relación con los que no pertenecen a la casa de Cristo, los que están fuera de la iglesia, al menos visiblemente. Entre ellos merecen especial atención los seguidores de otras religiones, que se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados. Las tres religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo y el Islam, están unidas entre sí por su origen común en Abraham. Pero la Iglesia abraza también a todas las demás religiones y nada rechaza de lo que hay de verdadero y santo. Con respecto a las religiones, se han corregido y perfilado en las últimas décadas muchos puntos de vista tradicionales en la teología católica. Apenas se encuentra en nuestros días representantes de la posición eclesiocentrística exclusivista que niega la salvación de quienes no pertenecen visiblemente a la iglesia. Es decir, que esta era una posición, todavía hay algo de esto, pero como lo vamos a ver, esta posición ha sido reevaluada. Esa postura es descalificada hoy por muchos como insostenible, anacrónica e intolerante. Entonces, esa exposición eclesiocéntrica, exclusivista, como lo dice el texto, es una posición hoy insostenible, anacrónica e intolerante. Han surgido, en cambio, otros sistemas teológicos que tratan la relación del cristianismo con las religiones cayendo en el otro extremo. Para algunos que parten de los presupuestos del teocentrismo o pluralismo teológico, todas las religiones estarían situadas en el mismo plano. Todas tendrían el mismo valor veritativo. También esta posición es una posición que no tiene razón de ser, y ya más adelante vamos a ver la posición intermedia, que es por la que hoy la Iglesia en cierta manera la ha tomado. Jesucristo, por tanto, no es considerado imprescindible para la salvación en esa postura que estamos hablando. A veces ni se le reconoce como el mediador que mejor la expresa. Se le ve simplemente como un profeta más entre los muchos que han aparecido en el transcurso de los tiempos. Las posturas pluralistas se basan, en definitiva, en un relativismo y quieren exigir, si se las piensa hasta el final, la destrucción de la identidad religiosa e histórica del cristianismo. Una adecuada teología de las religiones no puede pasar por alto el problema de la verdad. Esto es fundamental. Una adecuada teología de las religiones no puede pasar por alto el problema de la verdad. Fijémonos que los sistemas relativistas y la misma posmodernidad colocan en tela de juicio la cuestión de la verdad.
Y cuando miramos la Fides Ratio de Juan Pablo II, allí en esa encíclica se nos muestra la importancia de la verdad. Lo propio de la fe cristiana en el mundo de las religiones consiste justamente en que nos dice la verdad sobre Dios y el hombre, y que es la religión verdadera. Hay una única verdad y una única iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Se puede probablemente construir una concepción fenomenológica o empírica de la religión a partir de unos criterios que sean aceptados por todos. Pero al elaborar una teología cristiana en las religiones, no se puede pedir a los teólogos renunciar a los aspectos fundamentales de su fe. Según el mensaje del Nuevo Testamento, ni una limitación de la voluntad salvífica de Dios a los formalmente bautizados, ni la admisión de mediaciones paralelas a la de Jesús parece la postura adecuada de un cristiano con respecto a las religiones. La teología opta por una tercera vía entre el rigorismo, que es el exclusivismo, y el relativismo. ¿Cuál es la postura por la cual está optando la teología contemporánea? Es el llamado cristocentrismo inclusivista, que parte de la absoluta singularidad religiosa de Jesucristo y de la universalidad de la salvación en él. Aquí se ve claramente la necesidad de reflexionar acerca de la verdad. Solo si la fe cristiana es verdadera, afecta a todos los hombres. Según la opción cristocéntrica, todos los hombres están ordenados a Dios. Todos han sido creados a imagen suya y están llamados a unirse con él para toda la eternidad. Para llevar a cabo ese plan salvífico universal, Dios mismo se ha aproximado gradualmente a los hombres mediante las diversas alianzas a lo largo de la historia de la humanidad. Primero realizó una alianza con Noé, que es el representante de los pueblos que no conocen al Dios del Antiguo Testamento. Luego se relacionó más estrechamente con Abraham y con Moisés, de los cuales parten las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, islam y cristianismo. Y por fin vino al mundo en la persona de Jesucristo, el Verbo de Dios hecho hombre, que es la alianza nueva y universal. El Espíritu puede actuar ciertamente en todas las religiones. Eso no lo desconoce la Iglesia. El Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. En cada una de ellas puede encontrarse semina verbi, huellas de verdad y bondad. Por eso, según la mayoría de los teólogos católicos actuales, las religiones pueden ser mediaciones de salvación para sus seguidores. Pero hay que distinguir, ojo con esto, entre la plena venida del Hijo de Dios en Jesús y la presencia de sus semillas en quienes no lo conocen. Esta presencia, siendo real, no excluye el error ni la contradicción. Hay que tener en cuenta además que no todas las religiones gozan de la misma perfección, sino que unas son más elementales que otras. O sea, no todas las religiones son iguales. Las religiones no poseen autonomía, no salvan a los hombres por sus propias fuerzas. En cuanto que los acercan a la salvación, no pueden considerarse separadas de Jesucristo, porque el espíritu que en ellas actúa es el espíritu de Cristo. Por tanto, cuando los no cristianos son salvados, se unen a Jesucristo y también de un modo inconsciente al misterio de su cuerpo, que es la Iglesia. Las relaciones entre los cristianos y los no cristianos son fundamentalmente distintas a aquellas que guardan los cristianos entre sí. El movimiento ecuménico tiende, como hemos visto, hacia la plena comunión de los que ya pertenecen formalmente a la Iglesia de Cristo. Quiere poner en orden en la propia casa, renovarla y limpiarla, para que se pueda percibir más claramente su belleza. El movimiento hacia las otras religiones, sin embargo, no puede pretender la unión.
Son muchas las personas hoy en día que no perciben una unión íntima y vital con Dios o la rechazan explícitamente hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. El ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Puede ser teórico o práctico. Es decir, que hay dos clases de ateísmo, el teórico y el práctico. El ateísmo teórico incluye sistemas especulativos sobre la no existencia de Dios y es propio de los dos últimos siglos en Occidente. Cuando hablamos de sistemas especulativos, nos estamos refiriendo a sistemas filosóficos. Se explica en parte por el proceso seguido por la filosofía moderna, que al centrarse en la inmanencia, se ha cerrado a cualquier realidad que vaya más allá del propio sujeto. Dios no es percibido como una realidad trascendente, sino como el mismo mundo en su totalidad, panteísmo. Recordemos que en la modernidad hay una confusión en algunos autores entre la criatura y Dios, o como la proyección de los deseos y de las necesidades humanas, el opio del pueblo, un resentimiento frustrado o la ilusión de una conciencia infantil que se niega a madurar. Actualmente ya no hay grandes combates contra la fe. El ateísmo práctico es un rasgo muy característico de nuestro tiempo. Hoy se da más el ateísmo práctico. ¿Y qué es el ateísmo práctico? Es un comportamiento o un actuar que responde a la convicción atea y excluye toda referencia a la religión. El problema de Dios sencillamente no interesa. Y eso está muy extendido. Para muchos, la cuestión de Dios no interesa. No se trata de un rechazo reflejo, sino de una cierta insensibilidad a la cuestión religiosa. En un mundo ateo, la angustia constituye la experiencia filosófica fundamental y el suicidio el único problema verdadero. Cuando el hombre se separa de Dios, se vuelve contra su propia naturaleza. El ateísmo teórico puede ser visto como la consecuencia extrema de la fractura entre razón y fe que ha ido gestándose paulatinamente en la cultura occidental. Que recuerden que este es el problema o uno de los problemas que Juan Pablo II le sale al paso mediante su encíclica Fides et Ratio, porque allí en esa encíclica, que es muy importante y que hay que leerla, el Papa muestra la importancia de establecer y de mantener la relación entre razón y fe. Pero no solo hay motivos intelectuales de la increencia, sino también actitudes morales que llevan a ella y que se facilitan en el ambiente de nuestras sociedades consumistas. Además, en nuestra sociedad de bienestar tan saciada, los bienes materiales pueden esclavizarnos. A la vez, podemos observar frecuentemente una decadencia hacia lo instintivo, lo puramente sensual. Pero una persona que se deja absorber por el materialismo y el sensualismo se embota y se ciega para lo espiritual. El interrogante religioso se presenta necesariamente de una forma u otra en algunos momentos de la vida y el hombre puede reprimirlo ya en sus primeros inicios. San Pablo atribuye a todos los hombres la capacidad de conocer a Dios por las obras de la creación. A los que no le veneran como a él, le corresponde, les pide cuentas y los considera inexcusables. El proceso de la increencia guarda alguna semejanza con el de la fe. Ambas no son el resultado de un riguroso proceso racional, sino fruto de una decisión. Los cristianos han de dar razón de su esperanza también a quienes niegan a Dios. Y esta es una tarea, porque estamos llamados a defender la fe y a dar razón de nuestra experiencia de fe. Primera Pedro 3:15. Para una persona atea, el cristianismo no tiene sentido, ya que parte precisamente de lo que se niega, esto es la realidad de Dios. La presencia de la increencia es una característica del único mundo
en el que hay que anunciar a Jesucristo, y es al hombre de ese mundo al que hay que llegar. Es necesario un prudente diálogo, que en primer lugar puede establecerse con la cultura propia de cada pueblo. Cuando miramos la Fratelli Tutti del Papa Francisco, él apela a la lógica del diálogo. Es decir que aquí el diálogo es fundamental. Entrar en diálogo con otras personas, con otras comunidades, con algunos que no creen, etcétera, etcétera. Cada cultura lleva impresa y deja entrever la atención hacia una plenitud. Los cristianos deben tomar parte en la vida cultural y social. Deben intervenir en todos los negocios honestos, familiarizándose con las tradiciones de los pueblos, así pueden descubrir con gozo y respeto las semillas de la palabra que en ellas se contiene. El terreno donde principalmente se da un punto de encuentro entre la fe y el ateísmo es el propio hombre. El mensaje cristiano conecta con los deseos más profundos del corazón humano. Pero no hay que olvidar que la raíz del ateísmo está en la voluntad. Por esto, generalmente, no se convierte una persona cuando escucha muchos argumentos. Estos pueden ser más o menos convincentes, pueden ayudar hasta cierto punto, pero no basta para acoger la fe. Una persona, ojo con esto, solo se convierte cuando cambia hondamente de actitud interior, es decir, cuando se abre a Dios. Especialmente importante para el acceso a Dios es la rectitud de intención, seguir la propia conciencia y obrar el bien. La caridad y la abnegación ponen efecto en disposición de recibir la gracia de la fe. El Concilio Vaticano II destaca nuevamente la importancia del testimonio de los cristianos. Como los católicos no tenemos conciencia plena de todas las riquezas de la propia fe, podemos y debemos avanzar con la ayuda de los demás. La verdad nunca se posee enteramente. Santo Tomás enseña que cualquier persona humana, por erróneos que sean sus planteamientos, participa de alguna manera de la verdad. Puede existir lo bueno sin mezcla de lo malo, pero no existe lo malo sin mezcla de lo bueno. De hecho, el magisterio de la Iglesia está desarrollando desde hace unas décadas una honda antropología y espiritualidad del diálogo, que también es muy importante esto, una antropología y una espiritualidad del diálogo. La Iglesia efectivamente se hace cada vez más católica, más universal, a medida que incorpora todo lo verdadero y bueno que el Espíritu ha operado en las palabras y acciones de los no cristianos. Una cultura de diálogo presupone una disposición personal a renovarse, un respeto sincero hacia la persona del otro y la decisión valiente por dejar atrás viejos prejuicios y clichés y profundizar en la verdad. Para dar un testimonio convincente de la propia fe, hace falta una renovación continua, es decir, implica una conversión. Allí está hablando el Papa Francisco. Recuerden los documentos del Papa Francisco que nos está pidiendo una continua renovación, una conversión pastoral, que ya se decía en el documento de Aparecida. Hoy la Iglesia necesita una conversión pastoral que implique un cambio de ciertas metodologías, de ciertos modelos y de ciertos prejuicios que se tienen. Lo que vale para el trato con los otros cristianos vale igualmente para el trato con los seguidores de las otras religiones. Tenemos hoy en día una conciencia más clara que en otras épocas acerca de que cada persona es imagen de Dios y lo es de un modo especial en su libertad religiosa. No debemos bajo ningún pretexto destruir esta imagen. Es esto lo que se intenta cuando se impide a una persona vivir según sus convicciones religiosas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la actitud de respeto es más que mera tolerancia, mientras que la tolerancia proporciona solamente el margen necesario para una posible convivencia entre los hombres,
El respeto apunta a la relación misma entre ellos y el desafío que supone la vida de uno para los demás. Una persona que actúa según una auténtica espiritualidad de diálogo intenta dar a conocer todo lo que cree con claridad y suavidad y adaptado a las circunstancias de cada caso. Los fieles de las diversas comunidades cristianas, por ejemplo, pueden dar juntos un testimonio de la caridad de Cristo a todos los no cristianos. Los seguidores de las religiones pueden dar testimonio conjunto de amor y justicia en el mundo secularizado. Todos ellos pueden también unirse para la oración. Los cristianos rezan junto por su unión, sabiendo que la unidad completa entre ellos, cuando se dé algún día, será fruto del Espíritu. Bueno, hemos llegado a lo último de esta temática, que por cuestiones de enfermedad y otras cuestiones se interrumpieron. Entonces, muchas gracias. Hemos pues acabado esto. Ya les estaré anunciando para dentro de unos días, por ahí unos 15 a 20 días, vamos a comenzar el curso de Teología de la Creación. Y hoy mandaremos, obviamente, o esta semana, la grabación y mandaremos un libro, un PDF de esta temática para que ustedes ya estudien propiamente lo que estudiamos en este curso, que recordemos que es un curso de introducción. Bueno, recuerden, amigos y amigas, el programa que tenemos cada semana, los podcasts que estamos enviando, son reseñas de libros de teología, donde yo personalmente hago la reseña del libro, la grabo y obviamente pues cada semana, como ustedes se han dado cuenta, estamos enviando los podcasts al grupo Fray Luis de Granada y a otras plataformas. También en estos momentos estamos colocando el podcast en YouTube para que ustedes también entren allí. Hoy yo les mandé algunos links para que ustedes los revisen, también se puedan registrar, para que si no recibe el podcast por un lado, pues lo reciba por YouTube y usted a cualquier momento lo pueda escuchar. Y qué bueno que ustedes también lo repartan, lo propaguen, porque son libros de teología y es la manera de cultivar nuestro estudio teológico y conocer nuestra fe. Entonces, gracias por habernos escuchado. Perdonen pues los impases que se dieron, se salen de las manos ciertas cosas, pero pues la idea es seguir acompañándolos a ustedes, seguir trabajando por el reino de Dios, seguir predicando. Y bueno, por eso necesitamos nosotros no cobramos nada, pero lo único que pedimos es oración, porque es la oración de ustedes la que nos mantiene. Si no hay oración, pues nosotros pues no podemos seguir trabajando, porque lo que nos mueve es la oración de ustedes. Entonces, les solicito que ustedes particularmente y en sus comunidades de fe oren por este proyecto de Fray Luis de Granada, por estos podcasts, por estas charlas, porque es un esfuerzo pues que hacemos, obviamente por nuestro carisma dominicano, pero también es un esfuerzo que implica oración, que ustedes nos sostengan con su oración, para que esto siga creciendo, para que vayamos mejorando, etcétera, etcétera, para que tengamos gente que nos colabore. A veces pues nos vemos cortos, he tenido mucho trabajo también, y entonces pues a veces uno quisiera que le dieran la manita en algún aspecto, pero bueno, poco a poco el Señor nos irá mostrando. Padre, para decirle que estamos muy agradecidos, que su generosidad nos soporta, nos aumenta nuestra fe. Y para decirle, Padre, que mañana es el Día del Maestro
Y usted, como nuestro Padre Maestro, queremos desearle un día muy feliz del Maestro y queremos todos mañana ofrecer oraciones por su ministerio y por su trabajo, al igual que por el Padre Hernán, por su ministerio, su trabajo y por ser tan buenos maestros. Que el Señor los bendiga, los guarde y siempre los tengamos con nosotros. Bueno, muchas gracias por esos detalles. Padre, ¿había alguien levantando la mano? Los micrófonos están abiertos si quieren intervenir. Ay, Padre, muchísimas gracias por su trabajo, a todo el equipo. Dios les pague. Un abrazo grande y que el Señor le dé mucha salud. Muchas gracias. ¿Con quién estoy hablando? Con Judith. Judith, muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras. Con mucho cariño, Padre, muy agradecida. Que Dios los guarde. Sí. Estén pendientes del próximo curso en unos 15 días, Teología de la Creación. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes, Padre. ¿Cómo está usted? Muy bien, Norma. ¿Cómo está Patricia? Bien, Normita, gracias. Bueno, aquí muy agradecida con ustedes y que pase un feliz día mañana, Padre. Que Dios le dé toda la salud del mundo para que continúe con su obra. Recuerden, Norma y compañeros, los podcasts por YouTube y que ustedes pues los sigan mandando a otras personas. Sí, por supuesto. Cuente conmigo siempre. Sí, gracias. A todos, gracias y oremos y mandemos los podcasts, compartamos esta información, las charlas, los materiales, hagamos que la palabra de Dios llegue a muchas comunidades y que se siga extendiendo y que sea una semilla que el Padre ha sembrado con tanto amor y que tiene que dar frutos. Bueno, entonces ya para terminar vamos a hacer el Rosario de la Divina Misericordia, la coronilla. Recuerden que también este es un espacio de oración. Hay que orar mucho por la paz del mundo, por la salvación de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Vamos a encomendar a todas las personas de este grupo, a todas las familias, a todos nuestros enfermos, que la misericordia del Señor venga sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde allí va a venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre y el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. El Señor esté con nosotros y la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bienvenidos
estén siempre atentos a los podcasts cada semana y al grupo Fray Luis de Granada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Al Día de la y Madre. estén pendientes de la información para el otro curso en unos 15 a 20 días. Bueno, gracias, Gracias, padre. padre. Que Dios lo Buen bendiga y le dé padre. mucha salud. Gracias, Padre. Dios lo Mi guarde, querido, padre. que se mejore, que se alivie. Gracias a Bien, todos. gracias a Lidia. todos. Hasta pronto. Bendiciones para todos. Oremos juntos. Padre, gracias. Que Dios lo bendiga.